Buenas tardes, bienvenidos al informe semanal de mercados. Las acciones continúan con un buen desempeño durante marzo. En países desarrollados destaca Japón, seguido de Alemania y Francia, mientras que en países emergentes sobresale aún la bolsa de Chile, México y recientemente Brasil. A nivel de sectores, continúa el buen desempeño de aquellos cíclicos como financiero e industrial, con un 4,3% y 3,5% respectivamente. En los últimos días se suma consumo básico y el sector de salud ya ha recuperado las pérdidas de inicio de mes. Sin embargo, tecnología persiste con un rendimiento negativo del 1,4%. En renta fija, el desempeño sigue decepcionando, sobre todo en las categorías con grado de inversión. Recientemente, los bonos corporativos high yield estadounidenses se sumaron a las caídas con una importante ampliación en los diferenciales de tasa. Solo en la deuda emergente se observó una contracción en los diferenciales, explicado por un descenso en la tasa de estos bonos, como se observa en el gráfico. Por otro lado, a pesar de los anuncios de la Reserva Federal, la tasa de los bonos del Tesoro continuó aumentando, cerrando el viernes anterior en 1,72%, el máximo desde finales de enero del 2020. Respecto a la pandemia, desde finales de febrero se observa un repunte en los nuevos casos. El promedio de los últimos 7 días se ubica en 482.000. Este ascenso se explica por países como Brasil e India. En Brasil, las camas UCI están funcionando al 90% de su capacidad a nivel país. Por la misma razón, y junto con el lento proceso de vacunación, las autoridades de Río de Janeiro han decidido cerrar las playas a partir de hoy. En India, los nuevos casos se ubican como lo observado en diciembre del año pasado, y se explica por el relajo de las medidas de prevención. Si bien el proceso de vacunación se inició en enero, la cantidad de inoculados se encuentra bastante lejos del objetivo de gobierno, de 300 millones de vacunados para mediados de año. En Europa, habitantes de países como Alemania, Inglaterra, Finlandia, entre otros, han salido a manifestarse en contra de las medidas de confinamiento implementadas por las autoridades, exigiendo libertades de tránsito y comercio. Es evidente el agotamiento de la población. Sin embargo, en Inglaterra, por ejemplo, el gobierno no pretende establecer una reapertura completa antes del 21 de junio. Respecto a las vacunas, Israel, Emiratos Árabes y Chile continúan liderando la lista de número de vacunados por cada 100 habitantes. Luego de que la OMS afirmara que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca superan los riesgos, los países europeos como Alemania, Francia, Italia, Bulgaria y Eslovenia retomaron la inoculación el viernes anterior y se espera que esta semana se retome en España, Portugal y Países Bajos. Solo Finlandia decidió no continuar la vacunación con el laboratorio. En otras noticias, en Estados Unidos, la Reserva Federal aseguró que mantendrá las tasas de interés en el rango de 0 al 0,25%, por lo menos hasta finales del 2023, estando dispuesta a soportar una inflación moderada sobre el 2%. La entidad corrigió también al alza sus expectativas de crecimiento, mejorando hasta el 6,5% el aumento del PIB para el 2021, mientras que para 2022 proyecta una expansión del 3,3%. Por el lado de la inflación, la Fed señaló que el rebote será de corto plazo, llegando al 2,1% en 2023. El mercado reaccionó positivamente a lo anunciado por la Reserva Federal y el índice de S&P cerró el día miércoles con un alza del 0,29%. En noticias locales, la actividad económica durante el cuarto trimestre del 2020 se mantuvo sin variación respecto al igual periodo del año anterior, contribuyó positivamente por el consumo de los hogares, consumo de gobierno y las exportaciones netas, mientras que la inversión contribuyó negativamente por cuarto trimestre consecutivo, como se observa en el gráfico. Con esto, durante el 2020, el Producto Interno Bruto se contrajo un 5,8% como resultado de la pandemia, en donde las medidas de confinamiento impactaron negativamente la actividad, sobre todo durante el segundo y tercer trimestre. Por el lado de la oferta, el sector de servicios y la construcción destacan como los más afectados, principalmente los servicios personales, transportes, restaurantes y hoteles. Mientras que desde la perspectiva del gasto, el consumo de los hogares y la inversión reflejaron los efectos del confinamiento. El consumo doméstico finalizó el 2020 con una caída del 7,5%, mientras que la inversión medida como la formación bruta de capital fijo descendió un 11,5%. La recuperación en los últimos meses del año pasado se explicó por el levantamiento de las medidas de control sanitario, medidas económicas de apoyo a los hogares y el retiro de los fondos previsionales. Lo anterior benefició el comercio y el consumo.
El Banco Central publicará prontamente el informe de política monetaria y los analistas ya anticipan una corrección al alza en las perspectivas de crecimiento para este año, sobre todo para el segundo trimestre, en donde los expertos pronostican un alto grado de inmunidad de los habitantes debido al exitoso proceso de vacunación en el país. La bolsa local acumula un alza del 6,2% durante el mes, explicado por CAP, Vapores y BCI. Las acciones de la TAM, Entel y Engie Energía destacan con las principales caídas en el mes. Luego del máximo alcanzado a finales de febrero, el precio del cobre se ha estabilizado en torno a los $4,1 la libra, un alza del 0,5% mes a la fecha. La mayor demanda desde China y las expectativas de una recuperación económica global han favorecido el precio del metal, correlacionado fuertemente con el desempeño de la bolsa local, que se ubica en su mejor nivel en más de un año, como vemos en el gráfico. Por otra parte, el dólar continúa depreciándose, acumulando una caída del 1,4% durante marzo y ubicándose en 713 pesos. Con esto finalizamos las noticias que han movido los mercados durante los últimos días. Muchas gracias.